Avanzamos con este repaso informativo a esta hora de la tarde en la pantalla de BTV. Algo les adelanté antes de la pausa. Se está dando la problemática que en los centros hospitalarios hay niños, muchas veces vinculados al INAU, que pese a tener el alta médica, tienen que continuar en el hospital porque no hay manera de llevarlos a un centro de INAU, de buscar un adulto responsable. Bueno, es un tema muy complejo, pero que estuvo trabajando muy bien nuestra compañera Stephanie Lain en la edición central de BTV Noticias, y esto es parte del informe que ella presentó esta semana. Hoy, entre un 30 y un 40% de las camas en cuidados moderados en el Hospital Pereira Rosell hay niños que están de alta médica y que tienen una estadía prolongada, justamente como les decía, en algunos casos a la espera de una resolución judicial para volver con la familia de origen, para ir con allegados, con una familia amiga, o también a la espera de un amparo del INAU por falta de recursos humanos o equipos que trabajen en el abordaje de estas situaciones para encontrar una resolución y una solución al futuro de estos niños y para que sus derechos no se vean vulnerados. Esto hace que niños que están bien de salud, que muchas veces ya están de alta médica, queden como en un limbo y queden viviendo en el hospital por semanas o incluso por meses. Sobre este tema hablamos con quien será el director general del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Giacchetto, y nos comentaba lo siguiente. Tenemos un porcentaje de pacientes que varía entre el 20, 30 y a veces 40% de los que permanecen en las salas comunes, ¿no? Lo que llamamos cuidados moderados, que están con lo que llamamos un paciente que todavía permanece internado en espera a pesar de que tiene el alta médica. Una situación que, bueno, no es admisible, ¿no? Porque en realidad el hospital está hecho para el cuidado de la salud y no para otras condiciones, pero bueno, tenemos eso de niños en espera, que en general están por dos razones. Una puede ser porque están esperando resoluciones judiciales y otras porque en ocasión de tener una resolución judicial, esos niños por X motivos no pueden volver a sus familias y entonces el amparo corresponde al INAU y no tienen hogares donde ir, ¿no? Entonces las soluciones se enlentecen y son chicos que tienen estadías prolongadas. Nosotros calculamos que entre el 30 y el 40% de los chicos que están ocupando las salas de cuidados moderados están ocupados por niños que están en espera con situaciones diversas de vulneración de derechos, en espera de resoluciones de este tipo. Hay internaciones que son de días, semanas o hasta veces hasta meses, ¿no? Quiero centrarme en esto para que quede muy claro, para que podamos entender. A ver, yo soy padre de una niña de 5 años. Mi hija está en buen estado de salud y a veces me cuesta, teniendo un lugar, un parque para entretenerla, que esté tranquila. Acá estamos hablando de niños que sufren episodios de violencia, que se recuperan y que después de estar bien de salud, de haber atravesado un trauma, de tener una situación compleja, tienen que estar meses, en algunos casos, meses, 5, 6, 7, 8 años, encerrados en un hospital porque no hay una resolución judicial que disponga qué hacer con ellos. Me imagino quizás en algunos casos algún familiar los irá a ver, los irá a entretener, pero la verdad, hay que ponerse a pensar y tomar dimensión de lo que estamos hablando. Niños que atraviesan por una situación de esta de salud, 4 de cada 10 camas, decía el doctor Giacchetto, pueden estar ocupadas por este tipo de casos. Digo, a veces no tomamos dimensión de este tipo de aristas, de las tragedias que a veces en los informativos informamos 1 minuto, 2, y después queda en el olvido. Es algo muy serio. Justamente esto que mencionás lo hablamos con el doctor Giacchetto y nos decía que por parte del personal de salud hay una intención, hay una predisposición y una empatía muy especial con estos casos que hace que el día a día sea más ameno con estos niños. Por supuesto que el hospital ha ido mutando, hay aula escolar, hay algunos espacios didácticos, hay ONGs que trabajan justamente para que esta estadía prolongada sea mucho más amena, pero todos coincidimos
coincidimos, y no hace falta ser médico ni ser del INAU o de algún organismo del Estado para darse cuenta de que no es un lugar para que los niños vivan entre túnicas blancas. Y justamente algo que hacía mención el doctor es que muchas veces por ahí en una misma habitación, un niño que está esperando una resolución judicial o que está esperando por un hogar de INAU, que está en buen estado de salud, tiene al lado un niño con una condición de salud de gravedad, y eso también genera un impacto emocional, el contexto en el que se está desarrollando y un impacto a largo plazo en el desarrollo de este niño. Para Gustavo Giacchetto se trata de una forma de violencia institucional, algo que llama una violencia silenciosa que viven estos niños, niñas y adolescentes. Lo escuchamos. Yo creo que esto debe ser tomado como una cuestión de violencia institucional. Lo que digo capaz que puede generar cierto choque, pero si lo pensamos bien, la privación del derecho a vivir en familia, cualquiera sea el tipo de familia, no tiene por qué ser biológica, puede ser una familia adoptiva o puede ser una familia transitoria, es un derecho fundamental para garantizar el cumplimiento de los otros derechos del niño. Pero no deja de ser una hospitalización en un lugar que está preparado para la atención de enfermedades y donde además probablemente al lado del niño que está esperando una resolución judicial hay otro que tiene una condición de salud grave, delicada, y eso a lo largo del tiempo, cuando no se busca una solución o no se da una solución adecuada, genera una naturalización de prácticas que no están bien. En lo personal creo que es un desafío pensar ahora, de aquí en más, cómo vamos a poder afrontar esto, O sea, cómo vamos a cortar esta violencia invisible que ejercemos en forma indirecta. Las nuevas autoridades y las nuevas políticas han definido que la infancia y la adolescencia es una prioridad en las políticas públicas, con un compromiso de mejorar las respuestas interinstitucionales, de articular acciones, de generar respuestas más coordinadas, de estar presente de una forma multidimensional. Una de las cosas que pasa es que los niños no tienen una defensoría propia, O sea, cuando tú tienes un problema legal o un problema, contratas un juez y un abogado y te defiende. Bueno, acá falta una figura que se encargue de la defensoría de un niño con derechos vulnerados y que acelere los tiempos y que esté atrás, no del expediente, del niño. También pudimos dialogar con las nuevas autoridades del INAU y por supuesto les preocupa esta situación. Sostienen que es una cifra alarmante y que los interpela. Claudia Romero, presidenta del INAU, sostuvo que es importante fortalecer el trabajo interinstitucional para dar respuesta a estos niños y también a sus familias. Sin duda es una cifra alarmante, es una cifra que preocupa, tanto sea más cercana al 30 o al 40, ya es una cifra que interpela. Los niños y las niñas y los adolescentes no tienen que estar en un hospital, mucho menos a la espera de una resolución judicial o a la espera de ir a vivir un hogar. No es el lugar donde tienen que estar por todos los riesgos que conlleva esto. Para esa respuesta sí precisamos interseccionalidad, Precisamos una mirada interdisciplinar, dar respuesta en forma conjunta, trabajar con las familias y desde las cercanías, porque en espera de la resolución judicial uno puede volver a su familia de origen y ahí tendremos que acompañar a esas familias de origen desde la cercanía, repito, y desde el territorio para poder garantizar los derechos de los niños. Y otra será darle cabida a un hogar que los acompañe por el menor tiempo posible. Que la situación es inadmisible como Estado, como respuesta de la sociedad a este tipo de situación, me parece que no tiene dos lecturas. El tema es saber cómo actúa la justicia en estos casos y sobre todo los plazos que se dan muchas veces a nivel judicial, Justamente el juez toma conocimiento de estos casos, que muchas veces hay derechos vulnerados, y lo primero que intentan, y en eso todos los organismos están de acuerdo, es revincular al niño con la familia de origen o con alguien allegado, justamente por ese derecho de vivir en familia, y que entienden que ese cuidado integral y ese desarrollo es positivo en el seno familiar. Hablamos con una jueza letrada al respecto y nos explicó cómo es el proceso de la justicia y los plazos que manejan. Cuando tomamos, quienes tenemos la competencia en familia especializada, cuando tomamos un conocimiento por parte del Pereira Rosell de que hay un niño que se encuentra con el alta médica, pero que podría tener un derecho vulnerado, ellos nos lo hacen saber por oficio o por un correo electrónico, pero en general por un oficio, y tenemos
plazos breves de 72 horas para convocar audiencias y bueno, lo que se hace es buscar referentes, esto va a depender en el caso a caso, ¿verdad? Pero se trata de buscar referentes familiares y dar inmediato conocimiento a INAU para convocar una audiencia urgente y establecer si se puede resolver la tenencia de ese niño a cargo de, en primer lugar, de un familiar, que es lo que primeramente se busca. ¿Cómo hacer para restituirle al niño ese derecho a vivir en familia? Un apunte sobre esto, más allá de que la justicia determine una resolución de revincular al niño con la familia o de que vaya a un hogar de INAU, también el proceso después es muy difícil porque INAU tiene que tener los recursos necesarios, no solamente los recursos humanos, sino otro tipo de recursos para hacer una investigación de cada caso y para encontrar la solución que mejor sea para el futuro de ese niño. Muchas veces familias que están en contextos muy vulnerables o de contextos criminales y es difícil encontrar un referente en la familia o un allegado y esos procesos se dilatan muchísimo. El 26 de noviembre de 2024 el Poder Judicial emitió una circular que decía lo siguiente y justamente responde a este crecimiento de casos, o por lo menos que se hicieron públicos. Decía lo siguiente: la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia cumple con librarla presente a efectos de recordarles a los señores magistrados la previsión del artículo 132.2 de la Ley número 19.092. En ningún caso la internación de un niño, niña o adolescente en un centro asistencial se prolongará más allá del alta médica. Ahí el Poder Judicial como que volvía a reenviar esto a raíz de un montón de casos que se hicieron públicos, pero bueno, es un poco lo que estábamos hablando, no solamente es la justicia, sino que es un trabajo interinstitucional y que depende del hospital, depende de ACE, depende del INAU, en fin. Bueno, sin duda un tema muy preocupante y para seguir de cerca este tema que abordó Stephanie Line en la edición central de BTV Noticias. Si ustedes quieren ver este informe completo que estábamos compartiendo, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Este informe, por ejemplo, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Pero recuerden que también nos pueden seguir y compartir y comentar también en Facebook, en X, en Instagram. Bueno, tienen todos los canales disponibles para ponerse en contacto con nosotros. Hacemos una última pausa, no se vayan que ya volvemos.